los ha ilustrado con su información estadística, económica, de análisis ambiental y los impactos que tiene la explotación de los recursos no renovables en el Ecuador. Eso para la actividad académica es por demás ilustrativo. Agradecemos ese análisis técnico que ha realizado el ingeniero Pinto. Ha comenzado con un planteamiento interesante en el sentido de que en la sociedad ecuatoriana existen sectores al momento sociales que dicen no a la explotación de los recursos no renovables, por algunas razones. Técnicamente ha demostrado el ingeniero Pinto que esto es factible. A nivel mundial se demuestra que existe la matriz energética alrededor de 80% de participación en los sistemas económicos. Nos ha planteado algunos temas que vienen a la preocupación de la academia. El hecho, por ejemplo, de que en términos de costos de producción de petróleo, a Petroecuador se considera un 7.78% de costo de producción con respecto al barril de petróleo. En otros términos podrían variar hasta 12.3, se plantea el ingeniero. La novedad está en que el Estado reconoce a las empresas un valor de $40 a las empresas privadas, en promedio, claro, sobre la explotación que realizan las empresas en el Ecuador, petroleras. Eso es digno de meditación, de análisis, no solo en la academia, de los sectores sociales. Como bien planteó Santiago anteriormente, es momento de la concienciación, no solo de tomar políticas, sino de concienciación de nuestras propias realidades. Nos ha también dado términos muy, muy duros para la economía del país, en la situación de que las reservas petroleras cada vez disminuyen más y por tanto habrá que buscar alternativas. Y esas alternativas, claro, no pueden ser de otra manera, devienen de estrategias que deberán tomar el gobierno de turno en términos de renegociación de tarifas, por ejemplo, implementación de tecnologías, mejoradas para la exportación petrolera, que respondan a nuestras propias realidades del sector. Por ello es que plantea, entre algunos aspectos, que debe haber lineamientos de política petrolera independientemente de la forma de gobierno que nosotros tengamos en el país, lo que empata con lo planteado por Santiago García en momentos anteriores. Resalta, por último, correlacionando con la minería, que de igual forma, con criterio técnico o no criterio técnico, nuevamente existen grandes sectores poblacionales que se oponen a este tipo de actividad. Cuando ya se ha demostrado que es factible la explotación, desde luego, técnicamente llevada, lo manifiesta el ingeniero Pinto. Nos ha dado datos empíricos, ha contrastado datos empíricos que corroboran el hecho de las posibilidades que tiene el país en la extracción de la minería. Nos ha dado algunos proyectos, nos ha puesto algunos proyectos que demuestran esta posibilidad. Algunos están en marcha, nos demuestran, ¿no? En resumen, podríamos decir que el ingeniero Pinto nos ha demostrado que en el país hace falta una política de Estado que apoye, fomente el manejo de los recursos mineros y de igual manera con los recursos hidrocarburíferos también. Esto es un mensaje que nos deja para continuar en nuestros análisis. Las preguntas, de igual manera, como se ha planteado al inicio, han sido traídas a una síntesis de tantas preguntas que tenemos y van de la siguiente manera. Primera pregunta, están correlacionadas, por cierto. ¿Qué cambios en la legislación pertinente traería una posible privatización de la actividad hidrocarburífera? Primera pregunta. Segunda, desde su especialización
y experticia profesional, ¿qué solución propondría usted a la reactivación económica en tiempos de pandemia, considerando hidrocarburos de minería? Y tercera, ¿qué modelo de gestión económica propondría usted para reactivar el sector energético del país? Aunque ha sido claro en su explicación, sí sería importante que lo delinee de alguna forma, que podamos nosotros discutir un poco más. Son las preguntas, ingeniero Pinto. Gracias, Luis. Bueno, la primera pregunta plantea qué cambios se haría una privatización de la industria petrolera. Bueno, primero hay que tener claro que la Constitución establece que los recursos naturales no renovables son recursos estratégicos y por lo tanto es potestad del Estado su aprovechamiento. Establece también la posibilidad de delegar ciertas actividades, pero bajo la figura de asociación con el Estado, en ciertas condiciones y cumpliendo ciertos requisitos. La privatización de la industria petrolera en lo que no está, porque gran parte de la industria petrolera, bajo diversas figuras contractuales, se encuentra ya en operación por parte del sector privado. Vimos un cuadro donde pudimos visibilizar las tarifas que el Estado está pagando a las diversas empresas, que comparando con los costos de nuestra empresa, digo nuestra porque Petroecuador es nuestra empresa, es de todos los ecuatorianos, quienes administran son circunstanciales administradores y tienen que hacerlo en beneficio de todo el país. Entonces, sí es importante que el costo, visibilizar eso, el costo de producción de nuestra empresa estatal llega a un promedio de $13 por barril. El costo de las tarifas, el valor de las tarifas en promedio llega a $30 por barril, habiendo contratos cuyo el valor de tarifa es mucho más alto. Entonces, ¿qué significa? Lo poco que tiene el Estado bajo su responsabilidad de la operación en el sector de hidrocarburos, el campo Sacha, el campo de mayor producción al momento en el país, alrededor de 60,000 barriles por día, el campo que tiene crudo de mejor calidad, 27, 28 grados API, y que tiene importantes reservas, se quiere privatizar. El Estado, solamente de acuerdo a un reporte en el año 2019, el Estado recibió 1.100 millones de dólares por la producción de Sacha, bajo la responsabilidad de nuestra empresa. Si eso se privatiza, el Estado deja de recibir eso. Comienza a pagar una tarifa y consecuentemente todos ustedes, economistas, administradores, pueden visibilizar el impacto negativo que sería para nuestro país. Entonces, eso es. ¿Qué pasa con la refinería? La refinería es otro proyecto que se quiere privatizar, la refinería de Esmeralda. ¿Dónde hay que hacer una inversión que en definitiva no es mayor para optimizar su funcionamiento, pero no puede pasar al sector privado porque el sector privado va a ser beneficiado inmediatamente sin ninguna inversión con las utilidades que genera la producción, la operación de esa refinería. Entonces, la privatización del sector petrolero generaría cambios importantes en la economía de nuestro país, pero cambios negativos, porque dejaría de percibir recursos y el tema de un recurso estratégico, por su propia característica de estratégico, no puede estar en manos del sector privado. Sí requerimos del sector privado para inversiones de riesgo. Tenemos, por ejemplo, los campos de suroriente, donde tenemos que hacer ciertas actividades de exploración adicional. La exploración en tema de hidrocarburos, de minería, tiene un riesgo, pero allá necesitamos que inviertan, no en el campo Sacha, donde primero no habrá inversión, porque comienza a ver los recursos del propio petróleo que produce. Está toda la infraestructura montada. Es de los sectores donde existe riesgo, sí requerimos inversión. La segunda
La segunda pregunta era respecto a la reactivación. Hay medidas inmediatas que no las planteamos ahora, ya las hemos planteado anteriormente. Renegociar los contratos petroleros. Vamos a tener importantes recursos frescos. Claro que se necesita una decisión política de alto nivel, pero que, como dije hace un rato, no recuerdo exactamente la fecha, en el mes de abril o mayo, cuando el precio del petróleo bajó significativamente y el impacto de la pandemia fue quizás el más fuerte, el propio gobierno, el propio ministro actual de Recursos Energéticos, indicó en una declaración en el comercio, vamos a renegociar los contratos. Linda declaración, en eso no se ha avanzado nada. Sí se ha avanzado en otros proyectos que son los que afectan a los intereses del país. Entonces, ahí está una medida que inmediatamente, que simplemente puede generar recursos adicionales al Estado. Otra medida es el incremento con pequeñas inversiones de reactivación o repotenciación de ciertos campos petroleros. Hay estudios que ya están hechos donde con pequeñas inversiones se puede incrementar el volumen de producción y lo que decía hace un rato, incrementar el factor de recuperación a menor costo, porque si esperamos que se demore eso, el costo para recuperar o incrementar ese factor de recuperación va a ser mayor. Entonces es necesario que podamos invertir a través de nuestra empresa estatal para incrementar la producción en campos menores, principalmente, que ese es un efecto inmediato, pero sin descuidar el trabajo a mediano plazo, que es las actividades de exploración adicional que tiene que realizarse. Hay que recuperar reservas, hay que incrementar el volumen de reservas, de lo contrario, a mediano plazo, hablábamos de unos 15 años, podríamos estar en una hecatombe en nuestro país. Y el modelo de gestión económica. Bueno, Santiago planteó algunas propuestas que en algunas de nosotros, de hecho, que coincidimos. Y es hora de construir ese nuevo modelo de gestión al margen del gobierno que vaya, pero al que nosotros como academia, y no solamente como academia, el rato que nosotros vamos solos, los resultados o la probabilidad de que seamos escuchados va a ser menor a que si construimos procesos de unidad con sectores sociales, con gremios profesionales, con otros sectores de la sociedad, al margen de intereses partidistas o de los intereses de grupos de poder económico y político. La camiseta que debe prevalecer es la camiseta de nuestro Ecuador, los intereses de nuestro Ecuador, y eso es lo que tiene que liderar nuestra academia, nuestra Universidad Central, para ir construyendo esos procesos de unidad, y es algo que hemos comenzado a realizar en algunos frentes con las diversas facultades. Eso es lo que podría añadir, Luchito. Gracias. Muchas gracias.